Vamos a empezar pues con las test. Voy a compartir mi pantalla y hoy vamos a hacer la primera sesión de arritmias, básicamente para que cuando hagamos la parte teórica de código azul, digamos que todos tengamos más o menos como los mismos conocimientos. Esta sesión la vamos a partir en dos y este miércoles tenemos la sesión de aislamientos por parte del doctor Ace. Ya les pegué al chat el link de asistencia. Voy a volverlo a copiar para los que están llegando y podemos entonces dar inicio a la sesión. Bueno. Entonces, ¿por qué la idea es que ustedes estén aquí en este taller de arritmias? Básicamente porque tenemos muy frecuentemente distintas arritmias en los escenarios de hospitalización general, en los escenarios de cuidado intensivo, en los escenarios de los servicios de urgencias, y la interpretación temprana y rápida de las arritmias puede favorecer el manejo apropiado. Claramente, cuando hablamos de arritmias, es bueno enfocarlos desde el aspecto fisiológico de los pacientes y es importante que nosotros recordemos que hay como unas bases clínicas y unas bases fisiológicas en las arritmias. Lo primero es recordar cómo funciona el corazón. Básicamente, nosotros tenemos aquí, a este nivel que está ubicado en la pura entradita de la aurícula derecha, un nodo que se llama el nodo sinusal. Y ese nodo sinusal es como el que va a marcar la parada del ritmo cardíaco. Él es el marcapaso de nuestro corazón y el ritmo sinusal es el encargado de estar golpeando cada vez que tenemos un latido cardíaco. Él va a mandar la parada y es reconocido como el marcapasos del corazón. Se llama nódulo sinusal y es por eso que cuando una persona está en un ritmo normal, nosotros decimos está en ritmo sinusal. Entonces, acuérdense aquí, donde arranca todo es el nodo sinusal y si uno está con el corazón rápido, entonces eso se va a llamar, creo que estoy con el internet muy lento. Bueno, eso se va a llamar taquicardia sinusal y si el corazón está lento, se va a llamar bradicardia sinusal y si está normal, se va a llamar ritmo sinusal normal. Aquí tenemos entonces que salen las ramitas que van por las aurículas, van a las dos aurículas, tanto a la derecha como a la izquierda, y llegan al segundo como marcapasos del corazón, que es el nódulo aurículo ventricular. El nódulo aurículo ventricular es como una central energética donde esos estímulos eléctricos que está teniendo el corazón, vamos a apagar aquí unos micrófonos, ya, bueno, donde básicamente ese nodo sinusal que lanza un estímulo eléctrico, vamos a tener entonces la ventaja que ahí se puede trancar si viene a un ritmo muy rápido y ahí como que en esa central energética eléctrica, si el nodo sinusal se apaga, esa central energética que es el nódulo auriculoventricular puede tomar la pauta, puede tomar la parada y puede arrancar. Entonces ya tenemos como esos dos ritmos que son los dos marcapasos del corazón, el primero y principal que es el nodo sinusal y en caso de que este falle, el nódulo auriculoventricular va a tomar la pauta de estar mandando el ritmo de la unión atrioventricular. Después viene un haz que se llama el haz de Iris y luego él se va a dividir en las ramas del corazón, en una rama para el lado derecho y una rama para el lado izquierdo y esas a su vez van a sacar otra ramita. Entonces ya conociendo que esa es la actividad eléctrica del corazón, vamos a entender por qué va a haber unos ritmos anormales que se ubican acá, otros ritmos anormales que se ubican acá, otros que se pueden ubicar acá, algunos bloqueos que pueden haber en distintos niveles del corazón. Y nosotros tenemos una representación eléctrica en una rayita que es el electrocardiograma y esa representación eléctrica básicamente nos va a mostrar una primera onda que es la onda P. Esa onda P nos habla de el primer momento eléctrico que es la despolarización de la aurícula. Entonces yo tengo que imaginarme que cuando en un electro sale esta primera onda que es la onda P, básicamente la aurícula está despolarizándose, es como donde va a haber electricidad. Cada uno de esos pelitos musculares de la aurícula va a hacer este movimiento. Entonces, acá va a ser prácticamente la responsabilidad de la onda P y esa onda P va a ser la sumatoria de las dos aurículas.
Entonces, para que sepan que básicamente eso es lo que vamos a tener en esos pacientes, esa onda P. Después viene un fenómeno que es la onda o el complejo QRS. Así se llama en el electro, QRS. Y básicamente tenemos una onda Q, que la mayoría de las veces es una onda prácticamente Bien, gracias a insignificante. Dios. Espérame, Tenemos el primer paciente, pero bien. vamos a apagar unos micrófonos. Señor. Pero no he podido, dame un segundito, apago unos micrófonos y continuamos. Listo, ya, perfecto, ahora sí. Entonces podemos continuar. Entonces tenemos que ese complejo QRS es un complejo que nos habla de todo el proceso de despolarización o de tránsito eléctrico en los dos ventrículos. Entonces, la onda Q prácticamente no se debería ver en un escenario normal, lo que es esta bajadita que tenemos acá. Esta onda alta que es la que, como las espiquitas que se ven en el electro, esa es la R, y la S, que es una onda negativa después de la R. Todo es el complejo QRS, nos dice que hay una despolarización o hay electricidad en esos ventrículos. Y luego viene aquí la onda T, y esa onda T ya es básicamente cuando ese ventrículo, esos dos ventrículos que se despolarizaron, se despeinaron, se vuelven como a organizar. Para efectos prácticos, yo quiero que se imaginen ustedes que todo este circuito eléctrico, que es como una serie de cables eléctricos dentro del corazón, lo que hacen es llevar energía eléctrica a todas las fibras del corazón. Y esas fibras del corazón y esas células nerviosas, esos cablecitos se despeinan. Sí, se despelucan, se despeinan. Eso se llama despolarización, es como si se despeinara cada célula y luego ya se tiene que volver a peinar y eso se llama la repolarización. La repolarización de los ventrículos se ve con esta onda que es la onda T, pero no se ve la de las aurículas porque es muy pequeñita, entonces no se alcanza a ver en un electro normal. Entonces ya ustedes ven que para resumir esta diapositiva tenemos un nódulo que manda la parada, que es el nodo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, que cuando uno está en un ritmo normal se llama ritmo sinusal, que si está muy rápido se va a llamar taquicardia sinusal, si está muy lento se va a llamar bradicardia sinusal, y que eso lo podemos ver representado en el electrocardiograma con estas ondas. Entonces, para ir viendo, vamos a encontrar esta onda P que representa cuando se despeinan las aurículas. Entonces, si yo me imagino que este es el corazón, repartirlo así. Este es el corazón. Que quede así. Entonces, vamos a tener que esta es mi aurícula derecha, esta es mi aurícula izquierda, este es mi ventrículo derecho, este es mi ventrículo izquierdo. Entonces, la onda P va a ser básicamente cuando se despeinan estas aurículas, esta va a ser la onda P. Luego viene el QRS, que es este que vemos acá, y este me representa la despolarización o despeine de los ventrículos. Por eso es tan importante y tiene esa rayita como que es la onda R tan importante, que es lanza, digamos, como esa despolarización hacia la chupita del electro. Y luego ya viene la onda T de tetero, que es la repolarización o cuando se peina otra vez el ventrículo. Entonces, este ventriculito que estaba así despolarizado se peina nuevamente. Ahí estamos hablando de algún fenómeno que es como eléctrico, que sucede, no lo vemos, pero sucede en las membranas celulares de esos nervios, que son las ramas eléctricas del corazón, pero también sucede en cada una de las células. Y por eso es que nosotros cuando leemos un electrocardiograma vamos a encontrar esta onda P, vamos a encontrar este segmento QRS y vamos a ver la onda T. También vamos a ver ocasionalmente esta ondita U que se puede ver en algunas circunstancias, en bradicardias, en pacientes con alteraciones del potasio o de otros electrolitos. Y vamos a tener también unas zonas planas que se llaman los segmentos. El segmento entre la P y la Q, entre pues básicamente el PQRS se llama segmento PR. Tenemos otra rayita que es el segmento ST, este es muy importante cuando hablemos de infarto, que es entre el final de la onda S y el inicio de la onda T, y ya va a haber pues entre cada complejo una rayita que pues va a ser simplemente el segmento entre cada una de los latidos.
Entonces, segmentos son los que son la rayita plana. Tenemos básicamente solo dos segmentos que nos interesan en este momento. El segmento PR, que nos preocupa cuando está largo porque nos habla de bloqueos, y el segmento ST que nos preocupa su forma porque si se sube es un infarto con elevación del ST o una pericarditis o una miocarditis, o si se baja es un infarto sin elevación del ST o una isquemia cardíaca. Y por otra parte, tenemos cuando hay pedacito y hay onda, eso se van a llamar intervalos. Está el intervalo PR y está el intervalo QT. En bloqueo nos interesa mucho este PR y el intervalo QT nos interesa cuando hay alteraciones de la conducción como un QT largo. Entonces, digamos que esto es como lo básico para que todos lo recordemos. Entonces, para empezar, recordemos lo que es un ritmo sinusal. El ritmo sinusal básicamente tiene que tener una onda P precediendo cada QRS. Ese es lo principal en el ritmo sinusal. Si no hay onda P antes de cada QRS, no es un ritmo sinusal. Entonces, eso es como lo primero que tenemos que tener en cuenta. P antes del QRS, P antes del QRS, P antes del QRS, P antes del QRS. O sea, tener la presencia de una onda P. De tal manera que cuando llega un paciente a urgencia, si uno no le ve onda P, uno dice, aquí hay algo del ritmo que no es normal. Luego vamos a tener adicional para hablar de ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca que esté entre 60 y 90. Algunos textos nos van a decir que para adultos nos valen hasta 100. Entonces, eso es importante porque si mi corazón está por debajo de 60, pues ya no se va a llamar ritmo sinusal, sino bradicardia sinusal, y si está por encima de 100 va a llamarse taquicardia sinusal. Entonces, el segundo requisito para uno hablar de ritmo sinusal es tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 90 o, según otros textos, entre 60 y 100. Eso es básicamente como el segundo requisito del ritmo sinusal. Esas son como los dos grandes gruesos. Entonces, esos son los requisitos así como macroscópicos que tenemos que tener. ¿Por qué puede haber arritmias? Uno, por ritmos sinusales anormales, o sea que este nodulito que tenemos acá, que es el nódulo sinusal, esté funcionando mal, rápido o lento o con una conducción anormal. Lo segundo es que este nodo sinusal, que funciona como el marcapasos cardíaco, el que manda la parada, se desplace hacia otras localización del corazón. Entonces se puede localizar acá, se puede localizar acá, 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 o puede haber muchos marcapasos ectópicos loquitos en las aurículas, por ejemplo, o en algunos disparos anormales en otras zonas del corazón. Puede haber bloqueos, entonces puede haber un bloqueo acá, puede haber un bloqueo acá, puede haber un bloqueo acá, puede haber un bloqueo acá en una rama, acá, puede haber bloqueo en otras ramas. Entonces puede haber bloqueos. Puede haber vías anormales de transmisión del impulso, por ejemplo, un fenómeno de reentrada, donde hay una vía que reentra al nódulo sinusal. Entonces la electricidad debería coger por este camino, pero se devuelve y vuelve a coger, vuelve a coger, vuelve a coger. Ese fenómeno de reentrada nodal es muy importante, en particular en la taquicardia supraventricular, eso lo vamos a aprender. Y definitivamente puede haber un impulso eléctrico anormal en cualquier parte del corazón y tenernos que llevar a una ablación con radiofrecuencia y quemarnos aquí unas fibritas que se creen nódulo sinusal y se creen el marcapaso y tienen complejo de nódulo sinusal. Entonces, una arritmia es cualquier ritmo diferente al sinusal. Entonces, son trastornos del ritmo que se pueden producir por cualquier alteración en el impulso eléctrico del corazón. Entonces, básicamente solo tenemos dos probabilidades y otras dos. Las dos probabilidades de arritmias es que sea un ritmo lento o un ritmo rápido. Esas son la primera posibilidad, que mi ritmo sea anormalmente lento o anormalmente rápido. O mi otra posibilidad es que mi ritmo sea regular o sea irregular. Y ahí puedo hacer las combinaciones entre esas cuatro como yo quiera. Puedo tener un ritmo lento regular o un ritmo lento irregular, o puedo tener un ritmo rápido regular o rápido irregular. Son las cuatro combinaciones de las arritmias que yo puedo tener. Entonces, para efectos prácticos, todos los ritmos lentos se van a llamar bradicardias o bloqueos. Son los dos, pero vamos a aprendérnoslo como bradicardias por ahora. Luego hablamos de bloqueos, bradicardias. Y los ritmos rápidos se van a llamar taquicardias. ¿Listo?
Entonces, ritmo lento, bradicardia, ritmo rápido, taquicardia. Por otra parte, con respecto a la regularidad, va a haber ritmo regular e irregular. Entonces, miremos, por ejemplo, como si esto fuera un electro y los palitos que ven ahí fueran el QRS, o sea, la R, mejor dicho, esta que ven acá. Entonces, yo veo que es un ritmo lento, pero que no es regular. Entonces, este será un ritmo irregular, pero lento. Entonces, es una bradicardia de ritmo irregular. Probablemente eso sea una fibrilación auricular bloqueada, probablemente. Eso lo aprenderemos más adelante. Pero también mi ritmo lento puede ser completamente regular, lento, pero sigue un relojito, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver cómo está el QRS acá, está el QRS acá, 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 acá y acá. Por otra parte, podemos tener un ritmo entonces rápido, regular. Aquí mírenlo cómo está parejito, cada QRS parejito, parejito, muy, muy igualito. Esto, si el complejo es estrecho, va a tratarse de una taquicardia supraventricular probablemente, y si el complejo es ancho, puede ser una misma supraventricular de conducción aberrante o puede ser una taquicardia ventricular monomórfica. Entonces, aquí si fuera ancho el complejo, entonces ustedes van a ver aquí una taquicardia regular. Por ahora solo apréndanse eso, que vamos a verlas una por una. Y tenemos las taquicardias irregulares, donde el RR, o sea, la distancia entre cada QRS, es irregular. Entre cada palito, que es mi R, es irregular. Aquí hay más distancia, aquí está más chiquitito, aquí hay más distancia, aquí más chiquitico. Y vamos viendo como esas diferencias, pero es rápido. Probablemente esto sea una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Entonces, retomando, cuando hablamos de ritmo lento hablamos de bradicardias o bloqueos y cuando hablamos de ritmo rápido hablamos de taquicardias. Entonces, hacia grupo grande, las arritmias se clasifican en bradiarritmias cuando las frecuencias cardíacas son inferiores a lo normal, menos de 60 por minuto. Y las taquiarritmias es cuando las frecuencias son mayores a 100 para la mayoría de los textos. Hay unos muy puristas que dicen que hasta 90 es normal. Y a su vez ellos se van a dividir en taquiarritmias que están por encima de las válvulas, o sea, del nodo auriculoventricular, y otras que están por debajo. Entonces, básicamente, uno tiene estas dos cosas. Si el corazón lo parto por la mitad, y esta mitad que estoy partiendo es a nivel de las válvulas, la tricúspide y la mitral, o para efectos también prácticos, de el nódulo, que es acá, el nódulo auriculoventricular, todo lo que está aquí encima se va a llamar supraventricular y todo lo que está aquí abajo se va a llamar ventricular. Este concepto es súper importante. Entonces, de acuerdo a dónde se originó la arritmia, todo lo que esté prácticamente en las aurículas, su nombre va a ser supraventriculares. Y todo lo que esté por debajo se van a llamar ventriculares. Es como la manera grande de llamarlas a las que son rápidas. No hay bradicardia supraventricular, no hay. Hay solamente taquicardia supraventricular y de esas hay varias. La misma fibrilación auricular hace parte de las taquicardias supraventriculares, pero hay una específica que se llama taquicardia supraventricular por reentrada. Entonces, todo lo que esté de las válvulas para arriba, o sea, del nódulo sinusal para arriba, se va a llamar supraventricular y todo lo que está por debajo se va a llamar ventricular. Entonces, hasta aquí de pronto, si no tienen preguntas, vamos a seguir con arritmia por arritmia de la primera parte de hoy. Entonces, vámonos a las bradiarritmias. Las bradiarritmias corresponden a todas las arritmias lentas y a los bloqueos. Son esos dos grupitos que vamos a tener. Entonces, bradiarritmias y bloqueos. Clásicamente, hablamos de bradiarritmias cuando está la frecuencia cardíaca por debajo de 60 para un adulto. Acuérdense que los niños es diferente porque los niños son taquicárdicos. Entonces, los niños al ser taquicárdicos, pues su meta de frecuencia cardíaca es distinta. Aquí estamos hablando de adultos, mayores de 18 años, menos de 60 es bradiarritmias. Entonces, nuevamente recordamos la anatomía normal del sistema eléctrico de nuestro corazón, nódulo sinusal, todas las ramitas que van a las aurículas, y aquí saca también ramita a la otra aurícula. Acá viene el nódulo auriculoventricular y el haz auriculoventricular, o haz de His, y la rama derecha
y la rama izquierda con sus dos subramas que tiene. Perfecto. Entonces, la primera bradicardia, pues va a ser parecida al ritmo sinusal que ya hemos conocido y es la bradicardia sinusal. Básicamente es aquel paciente que cumple criterios de ritmo sinusal, pero que la frecuencia cardíaca está por debajo de 60. Aquí básicamente esa es como la recomendación. Es muy frecuente en personas sanas, personas que meditan, que hacen yoga, deportistas, personas que entrenan habitualmente y de manera general no requiere ningún tratamiento si no produce ningún síntoma. Entonces, sin saber si muchos de nosotros somos bradicárdicos sinusales o alguno de ustedes es deportista, no me imagino la frecuencia cardíaca de Nairo. Michael Phelps tiene 30 de frecuencia cardíaca, el nadador, el campeón de natación. Dormido, no me imagino, debe ser 25. Entonces, es normal la bradicardia sinusal en población sana y en población deportista y también en adulto mayor. Sin embargo, la bradicardia sinusal suele ser el primer síntoma de una enfermedad del nodo sinusal. Entonces, ese marcapaso propio que es nuestro corazón va como a un ritmo un poquito más lento, más lento, más lento y pues digamos que se puede cansar un poquito. Características de la bradicardia sinusal: tienen onda P, sí tiene onda P, por eso se apellidan sinusal. Acuérdense que para que diga sinusal tiene que tener el nombre P, que es el marcapaso que da la parada cardíaca, como el latido, el ritmo. Entonces tiene onda P. Y lo que vamos a ver es una distancia muy larga entre cada QRS. Si yo cogiera acá nomás para mirar este QRS, el paciente tiene 300, 150, 100, 75, 60, como 50 de frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener una bradicardia sinusal. Esa es la característica, casi siempre es muy fisiológica. También la vamos a ver en pacientes bajo pseudoanalgesia. Puede producirse por fentanil, puede producirse por remifentanil, puede producirse por propofol, puede producirse por dexmedetomidina. El dexmedeto, de hecho, es de los que más. De fármacos, por ejemplo, los pacientes que beta bloqueamos con carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, pues lo que queremos es bajar la frecuencia cardíaca, a veces se nos va la mano, pero esa es como una de las causas de bradicardia sinusal, incluso elegida pues por nosotros con medicamentos. Clonidina también puede producir bradicardia sinusal, son los medicamentos clásicos en producir bradicardia sinusal. Sin embargo, llega un momento en que ese nodo sinusal envejece un poquito o se aburre y se llama la enfermedad del nodo sinusal. Y también hay bloqueos entre ese seno, ese nódulo sinusal y el resto de la aurícula. Entonces puede pasar que ese nódulo sinusal, su fuerza de lanzar electricidad baja, entonces lanza como más bajita, o no hay una buena transmisión por alguna razón, por ejemplo con aurículas muy grandes, pacientes que han tenido infartos, o simplemente con la senectud, con la edad, digamos, adulta mayor, entonces eso puede pasar. Y si ocasionan síntomas, puede ser necesario tratarlos con diversos marcapasos. El bloqueo sinoauricular puede asociarse, por ejemplo, a pequeñas pausitas muy chiquititas. Estas pausitas chiquititas no nos preocupan tanto porque se llama bloqueo de la conducción entre el nódulo sinusal y la aurícula, se llaman bloqueos sinoauriculares, pero sí es muy peligroso esto que se llama la pausa o parada sinusal. Esto sí es muy grave. Si uno tiene más de 3 segundos, es como si estuviera uno en asistolia. Estos pacientes se desmayan, hacen síncope y requieren un marcapaso. Entonces, el bloqueo sinoauricular hay que reconocer lo que es diferente a la pausa. Esta larguita es una pausa, esta cortica es un bloqueo sinoauricular, pasa en adulto mayor, generalmente son muy cortas, menos de un segundo y generalmente no tienen representación clínica. En cambio, si uno ya queda 3 segundos en asistolia prácticamente, pues ya vamos a ver cómo el paciente se puede marear, desmayar y empezar a hacer síntomas y requiere un marcapaso. Entonces, ese es uno de los primeros. El otro, que es muy, muy importante, son los bloqueos. Con respecto a los bloqueos hay varios. No me voy a referir en esta sesión a los bloqueos de rama, porque uno puede tener bloqueo de rama derecha y estar bien, un hemibloqueo izquierdo anterosuperior o posterior inferior y no estar mal. Pero el que nos vamos a referir en estas clases, en esta sesión, es al bloqueo que hay entre la aurícula y el ventrículo. Básicamente, hay un bloqueo de la conducción eléctrica entre la aurícula y el ventrículo. Y básicamente es porque no hay una conducción adecuada de esa electricidad.
Y los bloqueos se van a clasificar en bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado y bloqueo de tercer grado. El bloqueo de primer grado básicamente empieza a retrasarse la conducción del impulso, va más lenta, pero ningún impulso deja de conducir. Entonces es como que uno va lento, pero igual conduce. Lento, pero igual conduce. Ya los vamos a ver uno por uno. El de segundo grado va a haber algunos impulsos que conducen y otros que se bloquean, se divide en dos. Y el tercer grado, todo se bloquea. El nódulo lanza un impulso, pero no es percibido por el ventrículo no le hace caso. Entonces el ventrículo ya lo que hace es seguir el segundo marcapaso, que es el marcapaso como de reserva, que es el aurículo ventricular, y va solamente a ese ritmo de la unión aurículo-ventricular. Entonces vamos a conocerlos uno por uno, porque esto sí es muy importante conocerlos, sobre todo en el escenario de UCI y de urgencia. Entonces, tenemos aquí el bloqueo de primer grado. En el bloqueo del primer grado lo que vamos a encontrar es un segmento PR largo. Entonces, aquí yo tengo mi onda P, pero miren que se demoró todo este rato en hacer el impulso al QRS. Entonces, es como si él hiciera la llamada y la conexión se demorara, pero al final, fin, le contesta. Entonces, ese es el bloqueo de primer grado. Hay aquí una onda P, pero miren todo lo que se demora en que le responda y haya el QRS. Aquí hay otra onda P y esta rayita está larga. Entonces, hay básicamente una distancia prolongada e importante entre la onda P y el QRS. Entre la onda P y el QRS, entonces vamos a ver un PR largo. Generalmente el bloqueo de primer grado es asintomático, es un hallazgo incidental, casi nunca se desmayan los pacientes, no se caen, puede producirse por medicamentos, por beta bloqueadores, por interacciones de medicamentos y diagnosticarse generalmente en un electro o en un Holter. Este PR largo depende de la frecuencia cardíaca, entonces si mi paciente tiene bradicardia, puede ser que el PR no esté tan largo, sino que es que los ritmos están muy espaciados. Entonces uno, si se lo aprende, lo corrige, pero pues como uno no se aprende estos números, busca en internet la fórmula de corrección del PR largo de acuerdo a frecuencia cardíaca y nos dice cuántos cuadritos debería ser, realmente cuál es la distancia en este PR y debemos corregirlo con frecuencia cardíaca. Lo mismo el QT debe corregirse con frecuencia cardíaca. Entonces, este es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Generalmente no va a llevar a los pacientes a urgencias ni nada. Tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que clásicamente nos lo enseñaron que se dividía en MOVITS 1 y MOVITS 2, pero que también hay grupos o hay publicaciones que lo dividen en tres, MOVITS 1, MOVITS 2 y avanzado. Y ya tenemos el bloqueo auriculoventricular grado 3. Entonces vámonos a mirar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que es este. Entonces, en el de segundo grado se divide en MOVITS 1, MOVITS 2 y el avanzado. El avanzado no en todos los textos está, yo particularmente a mí no me lo enseñaron, pero pues ahorita se está usando mucho. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado es un matrimonio que se está separando. Así toca aprender. Entonces, básicamente, lo que uno encuentra es que es un PR que está aquí se alarga más, hasta que ya llega una P que no conduce. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista médico, es un alargamiento progresivo del PR hasta que llega una P que no conduce. Esa es la definición así fisiológica. Un PR que está cortico, luego se alarga más, hasta una P que no conduce. Sin embargo, a mí me gusta la idea de lo del matrimonio porque así me lo aprendí y me lo enseñaron a mí, me parece que está muy bueno y es el señor que se está separando. Entonces, aquí están bien, duermen juntos. Aquí ya el señor se pasa al sofá, ahí en el mismo cuarto. Ya aquí el señor se pasa a la sala u otro cuarto y ya aquí no llega a dormir. Entonces, así nos lo enseñaron. Es el señor que se va distanciando, distanciando, distanciando y ya no llegó a la casa. Y luego vuelve a llegar, se reconcilia, vuelve a dormir en la cama y luego se va distanciando, 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 hasta que llega una vez que no llega a la casa y así se llama la P que no conduce. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, es el alejamiento progresivo entre el P y el QRS, se va alejando progresivamente hasta que ya hay uno que no conduce. Entonces tenemos una P sueltita. Esa P que no conduce es una P suelta, una Pcita ahí sueltita. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVITS 2
es básicamente un fenómeno en el cual ya cada cual hace lo que quiere. Un día el señor llega, un día no llega. Un día llega, un día no llega. Entonces vamos a ver una P por ahí suelta, otra P por ahí suelta, una P por ahí suelta, una P que sí conduce, otra P que está suelta. Entonces lo que vamos a ver es algunas P que sí preceden al QRS, o sea, ese día sí se quedó en la casa, y aquí una P que no llegó el señor a dormir, una P que no conduce. Aquí de pronto vemos una que sí conduce, y aquí hay una que no me queda tan claro si conduce o no, y esta pareciera que sí. Entonces vamos a ver que ya no avisa que el señor no va a llegar a la casa, porque aquí avisó. Aquí arriba avisa que se está distanciando. En cambio aquí hace lo que quiere, no avisa. Entonces aquí un día llega a dormir, otro día no llega a dormir, aquí de pronto sí llega 2 días, aquí otra vez no llega. Entonces, ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Obviamente esto ya es más grave porque ya no le avisan a uno que la cosa está mal. Entonces, ese es el segundo bloqueo. Los que hablan o introducen el bloqueo auriculoventricular de segundo grado avanzado, básicamente lo que ya se ve es que las P's que no conducen suelen ser más frecuentes que las que sí conducen. Entonces tienes, por ejemplo, una acá que sí te funcionó, 2 noches que no viene. Otra P que sí te condujo, 2 noches que no viene. Una P que sí condujo. Obviamente, esto ya representan menos QRS que conducen. Y acuérdense que el QRS es muy importante porque es el que genera el latido cardíaco. La onda P me avisa como corazón que me debo contraer para bombear la sangre. Entonces la onda P es como ese tamborcito que avisa a latir, a latir, a latir, a latir. Si yo no le hago caso a ese tamborcito que me dice que debo latir y latir y latir, el ventrículo no le va a hacer caso a la aurícula, al ritmo sinusal. Entonces aquí está diciendo a latir, pasito, y aquí. Entonces, si no está latiendo, porque aquí solo hay un latido, aquí hay otro latido, aquí hay otro latido, pues este paciente tiene 30 de frecuencia cardíaca, está hipotenso, está choqueado, está en falla, en shock cardiogénico por bradicardia extrema, entonces es muy grave, es casi tan grave como un bloqueo de tercer grado. Entonces, este es el fenómeno. Sin embargo, la diferencia del de tercer grado es que el QRS es angosto. El QRS está normal porque está precedido por una P. Cuando yo le hice caso a la onda P, o sea, el nódulo sinusal, le hice caso como ventrículo, el QRS va a ser estrecho y el latido cardíaco es eficiente. Cada vez que yo le hago caso al nódulo sinusal que me manda, el latido es eficiente. Si yo no le hago caso, el latido es menos eficiente porque es más esporádico. Y el bloqueo de tercer grado ya es cuando hay totalmente separados, usted es uno, usted es otro, están totalmente separados la aurícula y el ventrículo, cada uno hace su vida, ya cada uno no se ve, no se encuentra, y es básicamente la onda P va por su lado, en su ritmo de onda P, que aquí por ejemplo es como de 80 y va la onda P, entonces uno ve la onda P acá, 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 pero el ventrículo va por su lado y es ancho, un QRS ancho. Entonces lo vemos acá, QRS ancho, QRS ancho. Y claramente ese QRS es ancho porque es un ritmo de la unión auriculoventricular, o sea, es un ritmo del nódulo auriculoventricular que siempre va a ser con QRS ancho, pero la P va por su lado y este va por su lado. Ahí lo recomendable cuando uno tiene la duda si es este o este, lo mejor es coger una hojita blanca y hacer unas rayitas con lápiz. Entonces, donde uno ve la P, traza una rayita, y donde ve la QRS con otro color o en otro lado de la hojita, marca el QRS, y uno pone la hojita sobre el electro y ve que las QRS siempre van a ir como en el mismo ritmo y que las P's van a ir siempre en el mismo ritmo, pero no se encuentran la una con la otra. Y el paciente está muy mal, está choqueado, colapsado, hipotenso, básicamente porque estas onditas, que son las onditas QRS, que son las que están representando el latido cardíaco que bombea, pues van muy lentas. Entonces va una acá y al rato otra acá y al rato otra acá. Entonces funciona como una bradicardia extrema. Entonces estos son los bloqueos. Vamos a volverlos a revisar. Entonces, el ritmo sinusal normal tiene onda P, tiene QRS, tiene onda T y la frecuencia entre cada uno de los QRS va a estar entre 60 y 90 o 60 y 100 dependiendo de los textos. Ritmo sinusal, el que indica ese ritmo sinusal es el nódulo sinusal, es el predominante. Y vamos a tener los bloqueos de primer grado,
El bloqueo de primer grado vamos a tener un PR largo, larguito, larguito, larguito. Y vamos a tener entonces un QRS que puede estar normal o puede estar lento si además hay bradicardia sinusal. Y lo que vamos a encontrar es que el PR siempre es igualito, pero es un PR largo. Listo. Bueno, posteriormente vamos al bloqueo de segundo grado, que clásicamente hablábamos solo del MOVIX 1, MOVIX 2, ahora le meten el avanzado. Y básicamente el MOVIX 1 es ese alargamiento progresivo del PR hasta que llega una P que no conduce. Entonces aquí tengo una P que va alargando, el PR se va alargando, aquí está más larguito, aquí está más larguito, hasta que ya llega una P solita. Entonces lo que vamos a ver es una P solita, una onda P sola que no conduce, pero que está avisado o precedida por el alargamiento del complejo. Entonces, el ejemplo que les dimos es cuando una pareja se distancia, entonces se está distanciando, 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 distanciando hasta que ya no conduce. Va avisando que las cosas no están bien. Y luego vamos al bloqueo de segundo grado MOVIX 2, donde básicamente lo que vamos a encontrar es unas P sueltas. Aquí, por ejemplo, solo hay una, es esta P suelta, pero no me avisó previamente. El PR estaba normal o un poquito largo, pero parejito, no es que se fuera alargando, sino que simplemente hay P's que aparecen por ahí que no conducen. En este electro solo hay uno. Y el bloqueo de tercer grado completo es básicamente cuando la P va por un lado, ¿sí? Uno, si midiera las pesitas, acá se montó la P, aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí hay otra P, y el QRS va por otro lado. Este QRS de este dibujo es estrecho, o sea que no es. Piensen que es un QRS ancho. Entonces, ese es el bloqueo de tercer grado. Bueno, ¿qué le hacemos a estos ritmos? Entonces, lo primero que hacemos, si el ritmo es sinusal normal, pues nada, ¿cierto? Si el ritmo es un bloqueo de primer grado, generalmente no requiere nada, sino vigilancia y suspender los medicamentos o los fármacos que están produciendo este bloqueo. El bloqueo de segundo grado o MOVIX 1 muchas veces no produce ningún síntoma, casi siempre tiene que ver con medicamentos, algunas veces por isquemia, pero requiere vigilancia y suspender estos medicamentos que están produciendo el problema. El bloqueo MOVIX 2 ya nos preocupa un poco más porque estos pacientes sí hacen síncopes, sí se desmayan, sí hacen hipotensión y su tratamiento depende si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Si está inestable, tocará ponerle un marcapaso, primero pegadito los parches y después una camisa marcapaso y un marcapaso transvenoso, mientras se hace el tránsito a un marcapaso definitivo. Y el bloqueo auriculoventricular MOVIX 3 prácticamente siempre requiere los parches del marcapaso, posteriormente ponerle una camisa de marcapaso, un marcapaso transvenoso, y luego sí ya hacerle la programación del marcapaso definitivo. Entonces, estos prácticamente son los que siempre requieren tomar decisiones de marcapaso. Entonces, estamos bajo los... Miremos la hora, bueno, llevamos 45 minutos, vamos a ver si adelantamos un poquito de taquiarritmias. Entonces, las taquiarritmias habíamos dicho que son las arritmias rápidas del corazón. Y básicamente recuerden que es como si partiéramos el corazón en dos y la mitad fuera lo que se llama como el complejo valvular cardíaco, que aquí está la válvula tricúspide y aquí está la válvula mitral. Y por acá ya sabemos que está el nódulo auriculoventricular. Y todo lo que esté por encima de esa raya se va a llamar supraventricular y todo lo que esté por debajo de esa raya se va a llamar ventrículo. Son las taquiarritmias, todas aquellas que tienen más de 100 de cardíaca. Y las supraventriculares son aquellas que están originadas encima de los ventrículos, es decir, en las aurículas, que sería aquí una aurícula, otra aurícula, y aquí está ese nódulo auriculoventricular y están por encima del haz de His. Antes les decían suprahisciana, pero realmente se llaman taquicardias supraventriculares. Entonces recuerden este que es el complejito valvular que tenemos acá, este complejito valvular que tenemos acá, nos va a partir aquí en dos y nos va a decir que todo lo que tenemos acá es las supraventriculares y todo esto van a ser las ventriculares. El hecho que se llamen supraventricular no es que solo estamos hablando de la supraventricular, aquí ingresa la taquicardia atrial, aquí ingresa la fibrilación auricular, la supraventricular propiamente dicha que es la de reentrada nodal, pero básicamente así es que las vamos a conocer. Todo esto es supraventricular, todo esto es ventricular. ¿Con cuál tengo más riesgo de morirme? Con las ventriculares. Todas las ventriculares son de más riesgo de muerte. Bueno.
Entonces, hablemos entonces de toda esta familia que son las taquiarritmias supraventriculares. Tenemos una arritmia que es la arritmia sinusal. La arritmia sinusal no debería estar ahí, pero digamos que siempre la meten ahí en los textos. Es básicamente una arritmia fisiológica que es una variación del ritmo cardíaco de acuerdo al ciclo de la respiración, de acuerdo a la inspiración o la expiración, más frecuente en los jóvenes, no es preciso tratarla. Y básicamente es que si yo trazara una regla, todas las rayitas, hay unas que como que se demoran un poquito, es como si se demoraran un poquito. Mira acá la distancia que hay entre esta y esta es mucho más larga que la que venía entre los otros ritmos. Es como si viniera siempre tac, y de repente se quedara como quietico y arranca otra vez. Entonces, esa arritmia sinusal es una arritmia fisiológica, es una arritmia normal, no tiene ningún problema, ningún riesgo, es muy común y es frecuente encontrar. Entonces, la arritmia respiratoria es que básicamente la pauta o el horario a veces se ve un poquito más alargadita. Estas dos, por ejemplo, están más alargaditas. Entonces, esa hay que tenerla en cuenta. Y el diagnóstico diferencial más importante es con los complejos atriales prematuros. Es con una extrasístole auricular, es con estos complejos auriculares que se meten así tempranamente, es como el diagnóstico diferencial. Probablemente eso no nos toque hacerlos a nosotros en la vida, lo hacen las personas que leen Holter, pero pues para que lo tengamos como en cuenta. Ahora hablemos de la taquicardia más frecuente que vamos a encontrar, es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la más frecuente, básicamente tiene el apellido sinusal porque tiene una P precediendo cada uno de los QRS, o sea, nos avisa y nos dice precede, 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 precede. Y es un ritmo cardíaco que es organizado, originado, casi siempre es regular, está conducido normalmente, pero la frecuencia cardíaca es mayor a lo habitual. Entonces, la frecuencia cardíaca de la taquicardia sinusal va a estar mayor a 100, pero se origina en el nodo sinusal, por eso tiene el apellido sinusal, y conduce normalmente, simplemente que conduce rápido. Entonces dice lata, 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 lata. Y entonces el ventrículo hace caso y late, 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 late. Por eso vemos QRS juiciosito aquí en cada parte. QRS, 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 QRS. Siempre, siempre tiene que tener una onda P precediendo. Onda P precediendo. Onda P precediendo. Siempre va a tener que tener esa P. Y el ritmo es regular. ¿Cómo sabe uno que un ritmo es regular? Porque la distancia entre cada onda R y cada onda R es parejita. Entonces, onda R acá entre esta y esta regular, entre esta y esta regular, entre esta y esta regular. El RR regular. Entonces, cada vez que hablamos de ritmo irregular o regular, pensamos en el RR. Esto va a ser muy importante cuando hablemos de la fibrilación auricular. Entonces, el RR es regular y se produce por 1000 cosas: ansiedad, ejercicio, anemia, alcohol, trotar, falla cardíaca, fumar. Y obviamente en el contexto de sepsis, muchos pacientes hacen taquicardia sinusal inducida por sepsis, muchos pacientes hacen taquicardia sinusal por sangrado. Pues en el escenario, por ejemplo, de UCI, en el escenario de obstetricia, en el escenario de urgencias, la taquicardia sinusal casi siempre nos dice algo. O sea, en el escenario hospitalario, nos dice que no nos va a decir, es que el paciente acabó de llegar de una triatlón y estaba trotando y por eso está taquicárdico. No, nuestro paciente probablemente tiene dolor, por ejemplo, probablemente está ansioso, probablemente está séptico, está sangrando. Hay que buscar esa taquicardia sinusal. De hecho, es un predictor muy bueno en hemorragia. Cuando hay trastornos hemorrágicos es un predictor muy bueno. Y pues básicamente la taquicardia sinusal no hay que ponerles medicamento, hay es que tratar la causa que está generando este problema. Hay que tratar esa causa. Entonces voy a pegarles nuevamente el link de asistencia porque veo que hay personas que se están saliendo y se quedan sin firmar. Listo. Bueno, entonces esa es la taquicardia sinusal, se trata la causa. Otra arritmia son las contracciones auriculares prematuras o extrasístoles auriculares. Básicamente es porque acuérdense que habíamos dicho que el corazón tenía acá el nódulo sinusal, aquí el aurículo ventricular y aquí salían unas ramitas, pero que a veces hay ciertas zonas que se tienen como unos complejos y creen que son responsables de electricidad. Entonces digamos que hay un par de punticos acá que dicen, ay, yo me creo marcapaso cardíaco, yo me creo
nódulo sinusal chiquitico. Obviamente no tiene la potencia eléctrica ni llega a... Voy a poner aquí en mudo. Perdóname, ponemos aquí a alguien en mudo. No se deja. Bueno, entonces básicamente esa potencia no va a ser muy alta porque es un pedacito de célula eléctrica que se cree marcapaso, que se cree nódulo sinusal, pero no va a tener la superpotencia eléctrica del nódulo sinusal. Entonces es un impulso que es adelantado al sinusal, se llama prematuro porque está antes del ritmo sinusal. Es decir, que si mi P iba a venir acá con mi QRS, esta se mete antecitos acá, ¿sí? Se quiere meter antes. Puede presentarse en personas sanas, si yo me tomo un Red Bull, si me tomo un Monster, una bebida energética, si tengo un infarto, por muchas cosas, falla cardíaca, enfermedad pulmonar. Y si el paciente no tiene síntomas, no tendría ningún problema, pero hay pacientes que sí tienen síntomas y toca ponerles beta bloqueante. Entonces, esa es una contracción. Entonces, miremos, por ejemplo, este es mi QRS normal y aquí se mete un extracismo. Entonces son como unas contracciones auriculares prematuras, tienen forma de onda P porque se creen nódulos sinusal, pero se meten antes. Aquí no queda muy claro, pero básicamente ustedes la van a ver como que viene como si se montara antecitos de la P o como si viniera otra onda antes de la P. Es como esa imagen de una onda antes de la onda P. Entonces esa es la que vamos a encontrar. Bueno, yo quiero apagar un micrófono, perdónenme un segundo, que si no nos queda grabado. A ver, ¿dónde es que está? Hay un micrófono listo. Creo que ya. Si alguien tiene que revisar por si sus micrófonos, si hay alguno que esté prendido, si no la grabación nos queda fea. Bueno, Joan, listo. Ya encontré dónde era. Listo. Entonces, esa es como las auriculares, digamos que no nos la tenemos que aprender porque no nos va a representar un problema hemodinámico ni en urgencias, ni en piso, ni en UCI, no vamos a hacer nosotros lecturas de Holt, entonces digamos que no nos preocupemos mucho por ello. Ahora sí vamos al gran grupo de las supraventriculares. Como su nombre lo indica, están por encima del complejo valvular, están por encima del nódulo auriculoventricular. Básicamente son pacientes con frecuencia cardíaca superior a 100 que se origina en las aurículas o en el nodo auriculoventricular. Y se diferencian porque son más sostenidas en vez de latiditos aislados. Existen varias. La que nosotros siempre hemos hablado y conocemos más es la taquicardia supraventricular por reentrada nodal y la fibrilación auricular. Son como las dos líderes. Sin embargo, tenemos otra que es la taquicardia auricular. Esa taquicardia auricular, entonces uno se debe imaginar como que la aurícula está a un ritmo más rápido, no fibrilante, sino a un ritmo más rápido, y pueden ser como unos bloquecitos de ta, 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 unos bloquecitos de arritmia chiquitica. Algunas son persistentes, difíciles de retirar, puede suceder en pacientes con bronquitis crónica, en hipertiroidismo, perdón, y algunos pacientes pueden requerir ablación por radiofrecuencia, pero pueden verse como salvitas. Entonces miren acá que ya no es una sola complejito prematuro, sino son como varias onditas así, pero son parejitas y tienen la forma de una onda P. ¿Sí la ven? Entonces, por ejemplo, tiene la forma de una onda P, que es como si tuviera uno P, 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 acá, otra que se mete acá. Entonces, son varias ondas P, 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 P. Es poco frecuente que las veamos en nuestros escenarios clínicos, pero es curioso porque, pues, si uno la ve como que dice, "Uy, yo nunca lo he visto", se llama taquicardia auricular. Entonces, son varias onditas P. El paciente puede experimentar síntomas, puede sentir que le hace así una pequeña palpitación cortita y se puede ver en un holter o se puede ver o coger accidentalmente en un electro. Entonces miren lo que aquí hay unas salvitas. Si la ven, toda esta zona es una zona de salvitas y aquí hay otra zona de salvas de taquicardia. Y este paciente también tiene aquí algunos complejos como prematuros. Entonces tiene las dos cosas, tanto esas como extrasístoles auriculares como tiene algunos, esas onditas de la taquicardia atrial. Bueno. Pero eso no nos importa tanto. Nos vamos a ir a las dos que más nos importan. Las dos que más nos importan son la taquicardia supraventricular por reentrada nodal, que es la que más vamos a ver, es muy frecuente, la más común en el servicio de urgencias, requiere tratamiento y básicamente lo que vamos a encontrar es, primero, un ritmo rápido, es decir, mayor a 100. Generalmente es de 150 a 180 por minuto. Y básicamente va a tener un QRS estrecho, se ven como pullitas, como puntitas, QRS estrecho.
va a tener un RR muy parejito, un RR constante, y no tiene onda P, no tiene onda P, porque si tuviera onda P se llamaría taquicardia sinusal, no tiene onda P. Entonces, las características de una taquicardia supraventricular de reentrada nodal es que es un ritmo rápido, más de 100, pero realmente siempre van a encontrar 160, 180 en este tipo de taquicardia, un QRS estrecho, a menos que haya una, digamos, como un ritmo, digamos así, como un bloqueo de rama muy importante, en cuyo caso se llama aberrante o conducción aberrante. Ahí es más difícil de diagnosticarla, esta es más fácil. El RR es regular, parejito y no tiene onda P. Entonces, si miramos este electro, ustedes van a ver que tenemos unas QRS muy regulares, el RR es muy regular, no vemos P, no vemos P, en ninguna parte hay una P juiciosa precediendo el QRS. El ritmo es muy rápido, aquí hay 300, 150, y el RR pues es regular y el QRS es estrecho. Entonces cumple criterios. Aquí, por ejemplo, miramos. Rápido, más de 160, sí tiene 150. QRS estrecho, sí. Cada una de estas pullitas es un QRS estrecho. El RR es regular, sí. Si yo tengo duda, cojo un papelito, una regla y mido que acá todos los pedacitos miden lo mismo. La distancia entre puntica y puntica es lo mismo. Y no tengo onda P. Acá no tengo onda P, acá no tengo onda P, acá no tengo onda P. Entonces, esa es una taquicardia supraventricular. La causa es que hay una reentrada en el nódulo sinusal. Entonces, el nódulo sinusal manda la parada y dice lata, lata, pero acá le está hablando una voz que le dice lata, lata, lata. Y el nódulo sinusal hace caso porque le reentra ese estímulo eléctrico. Entonces, él en vez de decir lata 60 veces, va a decir lata 160 veces. Esta entonces, taquicardia supraventricular por reentrada nodal, causas muchas, casi siempre requieren algún tipo de manejo farmacológico y si son persistentes, ablación por radiofrecuencia. Y cuando llegan a urgencias, la indicación 1A para este tipo de taquicardia es la adenosina. Sin embargo, la adenosina en algunos pacientes, digamos que produce una pausa para que luego entren a sinusal. En algunos pacientes esa pausa, pues, como una chiquiasistolia, se pueden también manejar con amiodarona, con maniobras vagales, presión en los ojos, maniobras en la carótida, siempre y cuando el paciente no sea anciano, no sople, porque si no puede desprender un ateroma. Pero digamos que el medicamento indicado 1A es la adenosina, que a algunos no nos gusta ponerlo, preferimos de pronto mirar otras opciones, poner al paciente a toser, a pujar, cambios de posición para generar maniobras vagales y, bueno, la amiodarona que es, digamos que la segunda línea, pero le sirve. Y aunque la adenosina es la indicada, es la recomendada por GITS, pues tiene algunos problemas, digamos, para el paciente. Siempre que pongamos adenosina, siempre hay que advertirle al paciente que va a sentir una molestia como si se fuera a morir. Así hay que decir. Va a sentir como si le parara el corazón y se fuera a morir tranquilo. Es una cosa de 3 segundos, se va a sentir mejor. Porque una pausa de 3 segundos es una asistolia de 3 segundos y el paciente siente que se va a morir. Y si no le explican, queda muy traumado. Hay que explicarle y cuando él ya sabe que va a ser muy corto, cuenta hasta 3 y recupera. Bueno. Las taquicardias supraventriculares pueden ser permanentes, pueden ser, perdón, paroxísticas o pueden ser en algunos pacientes muy frecuentes, persistentes, y en ese caso requieren el procedimiento de ablación con radiofrecuencia. Estas son de inicio y de final brusco. La mayoría de pacientes en taquicardia supraventricular lo siente, es decir, sienten el caballito acá haciendo esto muy fuerte. Puede producir palpitaciones, mareo, dolor de pecho, sensación de falta de aire, malestar general. Es una sensación muy, muy fuerte. Y curiosamente son en personas sanas, personas jóvenes que no tengan cardiopatía, sí han aumentado por el consumo de bebidas energéticas. Y básicamente pues hay que tratar la arritmia, las maniobras vagales, incluso a veces hay que cardiovertirla si es muy severa, y pues fármacos. Y la ablación, pero eso no se hace de urgencia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un paciente que está en una taquicardia supraventricular. Este, si ustedes se dan cuenta, ya tiene un poquito más ancho el QRS, probablemente tenga algún tipo de bloqueo y por eso la conducción es aberrante. Y podríamos tener unos con QRS súper ancho que son más difíciles de diagnosticar y uno no sabe si es una taquicardia ventricular o es una supraventricular con conducción aberrante. Ahí la adenosina sirve mucho porque la adenosina sirve para regresar al paciente a su ritmo de base. Entonces, si el paciente está bloqueado, pues nos vamos a dar cuenta, es que tiene un bloqueo de rama izquierda. Mm,
Entonces, si por ejemplo miramos esta, que es diferente a la anterior en la imagen, pero que es el mismo ritmo, vamos a ver que no hay onda P, es decir, yo no veo una onda P juiciosa que preceda al QRS, yo no la veo. Tengo un QRS que está regular, entonces la distancia entre cada RR va a ser regular. Es muy rápida, aquí tiene 150, prácticamente 160 de frecuencia cardíaca, entonces frecuencia cardíaca rápida, un RR regular, ausencia de onda P, y aquí, aunque la gran mayoría son de complejo estrecho, pues esta tiene un complejo como intermedio, entonces una conducción probablemente aberrante. Aquí hace la salva, y aquí ya como que sale y ya aquí va a entrar al sinusal y ya como que se va regularizando. Esto ya es una extrasístole y pues ya digamos que va a probablemente entrar el paciente en sinus. Las arritmias más frecuentes que vamos a ver rápidas son la fibrilación auricular, de la cual vamos a hacer una sesión de solo hablar de ella, la taquicardia supraventricular propiamente dicha por reentrada nodal, que ya la vimos, y la taquicardia auricular, que es un poquito menos frecuente. Entonces, para concluir, vamos a conocer la fibrilación auricular. Básicamente, la fibrilación auricular es uno de los ritmos más frecuentes encontrados a nivel hospitalario, en particular con población adulta mayor, como la que tenemos en la clínica, con personas que tengan cardiopatía, falla cardíaca, hipertensión, enfermedad miocárdica. Y es, digamos, como la enfermedad que más vamos a ver. Y la fibrilación auricular básicamente tiene unas características. Es un ritmo muy rápido, casi siempre, aunque puede haber FA bloqueada o FA con respuesta ventricular controlada. Es un ritmo rápido. Va a tener ausencia de onda P. Esta tampoco tiene onda P. Va a tener la presencia de una onda F minúscula. Miren que la F es una F minúscula. El QRS es angostico, pero el ritmo es irregular. Este es el truco. El ritmo es irregular. Entonces, esta R no está a la misma distancia que esta R, no está a la misma distancia que esta está más cortica, que hay tres como pegaditas. Entonces, el RR es irregular y hay la presencia de estas ondas chiquitinas que se llaman ondas F minúscula, que son estas chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. La fibrilación auricular, como su nombre lo dice, es un ritmo así. Esa aurícula está totalmente desorganizada y vamos a encontrar ese ritmo. Entonces, esa es la fibrilación. Y el flutter, que es un primo de la fibrilación y que incluso pueden estar como fibriloflutter y el paciente tener los dos ritmos, es igualito. Tiene ausencia de onda P, ritmo muy rápido y regular, QRS generalmente angosto, pero tiene una onda que es la F mayúscula, que son estas ondas como en sierrita de tiburón o como en aleta de tiburón o como en sierrita de serrucho. Entonces vamos a ver que si la onda F chiquitica es una onda así como desorganizadita y de diferente tamaño, la onda F mayúscula es una onda como así, como en sierrita. Se manejan igual y hacen parte del mismo espectro de enfermedad, que eso lo vamos a ver. Yo creería que para efectos prácticos vamos a parar acá. Voy a volver a compartir el chat porque de todas maneras ya llevamos una hora y el tema es denso. Entonces, en la próxima sesión vamos a hacer básicamente las arritmias ventriculares como tema la fibrilación auricular y si nos queda tiempo hacemos los casos clínicos o si no, después hacemos una sola sesión de casos clínicos y de interpretación rápida del elenco. No sé si hasta acá de pronto tengan alguna pregunta y si ya llenaron el link de asistente.